Nunca olvidaré esa noche. Era la víspera de mi cumpleaños número 61 y la casa estaba tan silenciosa que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Me dormí tarde, repasando en mi mente los recuerdos de otros cumpleaños, los abrazos que ya no estaban, la voz de mi esposo Aurelio, que hace 5 años había partido para siempre. A veces me parecía escucharlo todavía, sobre todo cuando el viento golpeaba las ventanas o el reloj del comedor marcaba la medianoche. Pero aquella noche no fue un eco, fue él. Lo vi en mi sueño con una claridad que me heló el alma. Estaba de pie junto a la cama con la misma ropa que llevaba el día que murió, su camisa azul de trabajo, las mangas arremangadas y ese olor a tabaco dulce que siempre lo acompañaba. Tenía el rostro serio, pero su mirada era más triste que temerosa. Me dijo con voz firme, sin gritar, como quien da una orden que no admite réplica: Magdalena, sal de la casa antes del amanecer. Intenté hablar, pero mi voz no salía. Él se inclinó un poco, acercando su mano a mi rostro. Sentí el frío de sus dedos y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Hazme caso, insistió. Antes de que amanezca, sal. Desperté de golpe. El corazón me martillaba el pecho. La habitación estaba en penumbra. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada. El aire olía a gas, o tal vez era mi imaginación. Me senté en la cama y vi algo que me dejó sin respiración, una sombra junto a la puerta con la forma exacta de un hombre. Parpadeé y desapareció. Por un momento pensé que estaba soñando despierta, que la soledad me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces recordé las palabras de Aurelio antes del amanecer. Me puse el abrigo, tomé mi bolso y salí. No encendí las luces. Caminé descalza por el pasillo con el alma en vilo. Al abrir la puerta, el viento de la madrugada me cortó la piel. El barrio entero dormía. El cielo era una manta oscura sin luna y solo el canto lejano de un gallo rompía el silencio. Me senté en el banco del jardín abrazándome las rodillas, esperando que amaneciera. Pero antes de continuar quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos. El frío se metía por mis huesos. Quise volver a entrar varias veces, pero algo me lo impedía. No miedo, instinto. Eran casi las 5:30 cuando el primer rayo de luz asomó entre los tejados. El amanecer tiñó el cielo de un naranja tenue. Y justo entonces un sonido me estremeció, un estallido seco, fuerte, desgarrador. El vidrio de las ventanas vibró. Giré la cabeza y vi mi casa envuelta en fuego. El humo salía por las rendijas del techo. El aire se llenó de un olor insoportable a gas y madera quemada. Corrí gritando el nombre de mi esposo, aunque sabía que no estaba. El fuego rugía devorando el lugar que había sido mi vida durante 30 años. Los vecinos salieron corriendo, algunos con cubetas de agua, otros llamando a los bomberos. Yo solo podía mirar paralizada. Mientras las llamas se reflejaban en mis lágrimas, una vecina me sujetó los hombros. Magdalena, ¿estás viva? Dios mío, ¿estás viva? Yo no podía responder. Mis piernas temblaban. El fuego crepitaba como si tuviera voz, como si dijera mi nombre y otra vez. Y entre el rugido de las llamas creí oír una frase clara, precisa, inconfundible. Te lo dije, Magdalena. Me cubrí la boca para no gritar. La voz venía del interior de la casa, de donde había estado nuestra habitación. Era la voz de Aurelio. Los bomberos llegaron minutos después, pero el daño ya estaba hecho. Las paredes se desplomaron. Los muebles ardían como recuerdos imposibles de salvar. Todo lo que había construido con mi esposo se consumía frente a mis ojos. El calor era tan intenso que tuve que retroceder. Uno de los bomberos se me acercó. Señora, ¿usted vivía aquí sola? Asentí. Tuvo suerte de salir a tiempo. Si hubiera estado adentro, su voz se apagó. No hacía falta que terminara la frase «Aurelio me había salvado la vida». Otra vez, cuando el fuego se apagó, el amanecer era completo. Los rayos del sol iluminaban los restos humeantes.
y por un momento, entre las cenizas, creí ver una silueta de pie inmóvil mirando hacia mí. Era él, Aurelio, con la misma camisa azul, la misma mirada triste, sonrió levemente y se desvaneció entre el humo. Me arrodillé en la tierra temblando. No lloré aún, no. Solo sentí un hueco profundo, como si me hubieran arrancado de golpe los últimos años de mi vida. Y mientras los bomberos trabajaban, una idea comenzó a crecer en mi mente. Eso no había sido un accidente. El fuego había empezado en la cocina, pero el gas no se deja abierto solo. Yo había revisado todo antes de dormir y recordé algo más. La tarde anterior mi hijo Gonzalo había pasado por la casa con su esposa Esperanza solo para saludar. Habían estado en la cocina. Gonzalo dijo que quería arreglar una llave del horno. Esperanza, mientras tanto, me hablaba con esa sonrisa falsa que siempre me heló la sangre. El fuego no me había quitado la casa, me había abierto los ojos. Esa mañana, mientras los vecinos murmuraban y los bomberos hacían su informe, miré el humo que se elevaba al cielo y susurré: Gracias, Aurelio, por advertirme, por no dejarme morir entre mentiras. Lo que aún no sabía era que aquel incendio no había sido el final de nada, sino el comienzo de una verdad mucho más oscura, una verdad que cambiaría para siempre mi forma de ver a mi propio hijo. El olor a humo no se fue de mis manos durante días. Podía lavarlas una y otra vez, pero el perfume del desastre seguía ahí, impregnado en la piel, en la memoria, en cada rincón de mi mente. Había perdido la casa donde crecieron mis hijos, donde dormí junto al amor de mi vida, donde cada pared contaba una historia. Pero lo que más dolía no era la pérdida material, era la certeza muda de que alguien había querido verme morir. Esa mañana los bomberos me permitieron acercarme a los restos. Llevaba un pañuelo cubriéndome la boca para no inhalar el polvo, y aún así el aire ardía en la garganta. El jefe del equipo, un hombre robusto con voz grave, me explicó que el fuego había comenzado en la cocina. Una fuga de gas, señora Navarro. Probablemente la válvula del horno se quedó abierta, dijo sin mirarme a los ojos. Asentí, aunque dentro de mí algo gritaba: Eso no es posible. Yo era meticulosa demasiado. Desde que Aurelio murió, revisaba el gas 3 veces antes de dormir. A veces hasta tomaba una foto para estar tranquila. Esa noche lo hice también. Recordaba perfectamente haber cerrado la válvula. Sentir el clic bajo mis dedos, algo no encajaba. Entre los escombros reconocí los restos ennegrecidos del comedor. Allí, entre las sombras brillaba un trozo de vidrio. Era el marco de una fotografía medio derretido por el calor. Lo recogí con cuidado. Dentro, aún visible, estaba la imagen. Aurelio, nuestro hijo Gonzalo, y su esposa Esperanza, sonriendo en una reunión familiar de hace 3 años. Detrás de ellos, en la mesa, había un sobre blanco, uno que yo recordaba demasiado bien. Era el sobre donde Aurelio había guardado su testamento original. Me quedé observando esa foto durante largos minutos. El fuego no la había consumido del todo, como si el destino se hubiera empeñado en que la encontrara. En ese momento, un pensamiento me atravesó como un cuchillo. Ellos sabían. Gonzalo había sido el último en manipular el horno. Esperanza, mientras tanto, revisaba mis cajones con la excusa de ayudarme a limpiar. La noche del incendio, ni uno ni otro me llamó para saber cómo estaba. Tuve que ser yo quien los contactara al día siguiente. Cuando por fin llegaron al lugar, lo hicieron con una frialdad que me heló el alma. Gonzalo me abrazó brevemente, sin lágrimas, sin emoción. Esperanza, en cambio, fingía horror con la teatralidad de una actriz barata. «¡Ay, suegrita! ¡Qué tragedia!», dijo llevándose una mano al pecho. «Menos mal que usted salió a tiempo. Yo solo la miré». En sus ojos no había miedo, sino alivio. Durante el almuerzo, en casa de mi vecina Rosario, que me había ofrecido refugio temporal, Gonzalo trató de convencerme de algo. «Mamá, tienes que venirte con nosotros. ¿No puedes quedarte sola con ustedes?», pregunté sin levantar la voz. «Sí, claro. Esperanza y yo te cuidaremos hasta que todo se arregle. Hasta que todo se arregle».
Esa frase me hizo sonreír con amargura. Sabía perfectamente que lo que él quería era tenerme cerca para controlar lo que quedaba. No era la primera vez que intentaba meter mano en mis asuntos desde que su padre murió. Años atrás, Aurelio había dejado instrucciones claras. La casa y el terreno seguirían a mi nombre hasta el día de mi muerte, momento en el cual se repartirían entre los hijos. Pero hace unos meses, Gonzalo había insistido en ayudarme con los papeles. Decía que quería facilitarme las cosas, que todo quedara ordenado. Ahora entendía lo que eso significaba. Acepté irme con ellos, aunque por dentro hervía no por odio, sino por curiosidad peligrosa. Necesitaba saber qué más estaban ocultando. El primer día en su casa todo parecía normal, demasiado normal. Esperanza sonreía a cada paso, me preparaba café, me mostraba la habitación donde dormiría. Hicimos algunos arreglos, suegrita, para que se sienta como en casa. Gracias, respondí, conteniendo el temblor en la voz. Por las noches, sin embargo, algo me quitaba el sueño. Escuchaba susurros en el pasillo, pasos que se detenían frente a mi puerta. A veces creía oír el sonido de una llave girando lentamente, como si alguien probara si estaba cerrada. Una madrugada abrí los ojos y vi una sombra pasar por debajo del umbral. Esperanza. La reconocí por el perfume. Fingí dormir. La escuché abrir mi bolso y remover mis cosas. Cuando se fue, me levanté despacio. El cajón de mi mesa estaba entreabierto. Faltaba el juego de llaves de la propiedad. Esa mañana, mientras tomábamos el desayuno, le pregunté a Esperanza, ¿has visto mis llaves? ¿Sus llaves? No. Ni idea. Curioso, las tenía anoche en mi bolso. Quizás las perdió en el incendio suegrita con tanto humo y confusión. Sonrió. Esa sonrisa fue la confirmación que necesitaba. No dije nada más. Tenía que moverme con cuidado. Sabía que si mostraba mis sospechas demasiado pronto, me aislarían, y esta vez no tendría a Aurelio para advertirme. Aquel día, mientras Gonzalo estaba en el trabajo, decidí revisar su estudio. Era un cuarto pequeño, lleno de carpetas y documentos. Entre ellas encontré un sobre con el membrete del Banco del Norte. Dentro un contrato de préstamo a su nombre y en la parte inferior mi firma falsificada. El préstamo había sido hecho 3 semanas antes del incendio. El monto era exactamente igual al valor estimado de mi casa. Sentí un vértigo tan fuerte que tuve que sentarme. Las manos me temblaban. Gonzalo no solo había intentado robarme, había hipotecado mi casa como si ya no existiera. Guardé el documento en mi bolso. Esa noche, cuando él regresó, fingí que todo estaba bien. Me pidió que le contara otra vez cómo había sido el incendio con una insistencia extraña. ¿Estás segura de que no dejaste el gas abierto, mamá?, dijo bajando la mirada. Segurísima, hijo, respondí. Ya sabes que soy cuidadosa. Sí, claro, murmuró. Por dentro hervía de dolor. No podía entender en qué momento mi hijo se había convertido en un extraño. Recordé cuando de niño me traía flores del jardín, cuando lloraba si yo me enfermaba. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento lo perdí? Esa noche recé por primera vez en meses. No pedí venganza, pedí claridad, y justo antes de dormir volví a sentirlo. El mismo olor a tabaco, el mismo murmullo grave de Aurelio junto a mi oído. Aún no han terminado contigo. Me desperté sudando y en ese instante lo supe. El incendio había sido solo el primer intento. Cuando acepté quedarme en casa de mi hijo, lo hice por una sola razón. Necesitaba verlos actuar de cerca. No era amor ni miedo, era estrategia. A esa altura, el dolor había dejado de doler y se había convertido en lucidez. Una mujer que ha sobrevivido al fuego aprende a leer las brasas antes de que se enciendan. Esperanza parecía encantada de tenerme allí. El primer día me preparó el desayuno, me acompañó a la farmacia y hasta me compró una manta nueva para que duerma calentita. Suegrita, me dijo con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Su amabilidad era una máscara perfecta y detrás de ella se escondía algo que ya no podía disimular: impaciencia. Gonzalo, en cambio, evitaba quedarse mucho tiempo en casa. Me saludaba con cariño mecánico, como quien cumple un deber.
A veces lo veía salir de madrugada con el celular en la mano y volver con olor a alcohol y perfume ajeno. Yo fingía dormir, pero mis oídos, acostumbrados a los silencios largos, lo escuchaban todo. Una tarde, mientras Esperanza cocinaba, el timbre sonó. Ella secó sus manos con rapidez y se asomó por la ventana antes de abrir. ¿Quién es?, pregunté. El contador de Gonzalo, respondió nerviosa. Viene a dejar unos papeles del trabajo. El hombre entró sin mirarme. Llevaba un maletín de cuero y una expresión apurada. Dejó un sobre la mesa, intercambió unas palabras con Esperanza y se marchó. Pero lo que me llamó la atención fue que ella corrió a esconder el sobre en su bolso. Esa misma noche, cuando todos dormían, me levanté en silencio. El bolso estaba sobre una silla junto a la puerta. Lo abrí con cuidado. Dentro, además de maquillaje y llaves, encontré el sobre del contador y dentro de él una copia del testamento falsificado de Aurelio. No pude contener el temblor en las manos. El documento tenía mi nombre, pero la firma no era mía. La letra era torpe, insegura, casi infantil. Decía que la casa y el terreno pasaban directamente a Gonzalo tras mi fallecimiento accidental o natural. Accidental. Esa palabra se me quedó grabada en la piel como una quemadura. Guardé el sobre donde lo encontré y esa noche no dormí. A la mañana siguiente, Esperanza entró en mi habitación sin tocar la puerta. «Suegrita, ¿durmió bien?», preguntó con su tono empalagoso. «Sí, hija, como un ángel». «Ay, me alegra, porque anoche escuché ruidos en el pasillo. Pensé que se había levantado. Debió ser el viento». Mentí. Sus ojos me recorrieron como los de un gato observando a su presa. «Debe cuidarse, suegrita. Una caída a su edad puede ser fatal». Me sonró dándose la vuelta y por un instante juro que vi en su expresión la sombra del mal. Gonzalo, en cambio, parecía cada vez más distante. Cuando intentaba hablarle de su padre, cambiaba de tema. Cuando le preguntaba por su trabajo, respondía con evasivas. Una noche, al regresar tarde, lo escuché discutir con Esperanza en la cocina. «Te dije que no era el momento», murmuraba él. «¿Y cuándo será, Gonzalo?», respondía ella. «No podemos seguir esperando. Baja la voz, por Dios, que puede oírte». «¿Y qué? Si apenas puede subir las escaleras no va a durar mucho». El alma se me encogió. Eran mis propios hijos los que planeaban mi final. Y sin embargo, en lugar de miedo, sentí una calma extraña, una que solo siente quien ya no tiene nada que perder. Al día siguiente fingí un desmayo. Caí en el pasillo mientras Esperanza hablaba por teléfono. Su reacción fue instantánea. Corrió hacia mí, pero no para ayudarme. «Gonzalo», gritó. «Ven rápido». Él bajó corriendo. Me tomó de los hombros pálido. «Mamá, mamá, ¿me oye?». Abrí los ojos lentamente. «Solo fue un mareo, hijo. No te preocupes». El médico de la familia vino a revisarme. «Nada grave», dijo. «Estrés, probablemente, pero el efecto fue justo el que buscaba». Esperanza y Gonzalo bajaron la guardia. Comenzaron a hablar con menos cuidado, creyendo que estaba débil. Y así fue como supe lo que realmente tramaban. Una noche escuché la frase que me heló la sangre. Esperanza, en voz baja, dijo: «Si lo hacemos con gas otra vez, nadie sospechará». Gonzalo respondió: «No, no podemos repetir eso. Esta vez tiene que parecer una caída». Me cubrí la boca para no gritar. Habían intentado matarme una vez y planeaban hacerlo de nuevo. A la mañana siguiente, actué con la naturalidad de siempre. Sonreí, cociné y hasta les agradecí por cuidarme. Esperanza me abrazó con fingida ternura. «Qué suerte tenerla aquí, suegrita». «Sí», respondí con serenidad. «¿Y qué suerte tengo yo de estar viva?». Ella rió sin entender. Pero esa misma tarde recibí una visita inesperada. Era Fernando, el abogado que había trabajado con mi esposo en la redacción de su testamento. «Señora Magdalena», me dijo en voz baja, mirando a su alrededor, «necesito hablar con usted en privado». Esperanza se acercó enseguida. «¿Pasa algo?», preguntó. «Solo un asunto de papeles antiguos», respondí. «No te preocupes, fuimos al jardín». Fernando sacó un sobre de su maletín.
Este es el testamento original de su esposo. ¿Cómo lo consiguió? Pensé que se había perdido en el incendio. Lo tenía guardado en la notaría. Su hijo vino hace 2 meses con otro documento, pero algo me olió mal. Lo miré a los ojos. ¿Qué decía ese otro documento? Que usted había renunciado a todos sus bienes por voluntad propia. Tuve que cerrar los ojos para no llorar. Aurelio me había advertido desde el otro lado y ahora entendía por qué. Ellos no solo querían mi dinero, querían borrar mi nombre. Esa noche guardé el testamento original bajo mi colchón. Dormí poco, pero no con miedo. Por primera vez en semanas dormí con un propósito. Sabía que la batalla apenas comenzaba y esta vez no pensaba huir. Antes de cerrar los ojos, volví a oler el tabaco de Aurelio. Tranquila, Magdalena. Escuché su voz clara, cerca. Ya no estás sola. Sonreí en la oscuridad porque lo sabía. El fuego que una vez casi me mata, ahora ardía dentro de mí y no se apagaría hasta que la verdad saliera a la luz. No hay silencio más pesado que el de una casa donde todos mienten. Durante el día las voces llenan los pasillos, las risas suenan forzadas, los cubiertos chocan sobre la mesa. Pero en la noche, cuando las luces se apagan y el aire se vuelve denso, la verdad camina descalza. Ya no dormía profundamente. Mi cuerpo reposaba, pero mis oídos permanecían atentos. Sabía distinguir cada ruido, el crujido del piso, el suspiro de las cortinas moviéndose, el murmullo de la nevera, y entre todos esos sonidos uno comenzó a repetirse cada madrugada, el de pasos junto a mi puerta. Eran lentos, cuidadosos, como si alguien evitara hacer ruido. A veces se detenían frente a mi habitación durante minutos y yo podía escuchar la respiración contenida del visitante. Sabía quién era. Esperanza. No la confronté. Al contrario, cada noche fingía dormir, dejando mi bolso al alcance de su curiosidad. Sabía que ella no podía resistir la tentación de revisar mis cosas. Una mente culpable siempre necesita comprobar si ha dejado algún cabo suelto. Durante el desayuno, su actuación era impecable. Suegrita, le preparé avena con canela como le gusta. Gracias, hija, respondía yo, con voz amable mientras la observaba moverse. Cada gesto suyo era una obra de teatro. A veces me preguntaba si incluso su cariño por Gonzalo era parte del guión. Él, por su parte, estaba cada vez más ausente. Dormía mal, bebía más, discutía con Esperanza a escondidas, y cuando intentaba hablarme, su voz se quebraba a mitad de frase, como si una parte de él todavía sintiera vergüenza. Una noche, mientras cenábamos, Esperanza mencionó algo que me hizo bajar la mirada para disimular el temblor en mis manos. «Gonzalo, amor, ¿ya hablaste con el abogado del seguro?», dijo sirviéndole vino. «No, ahora», Esperanza respondió él irritado. «Seguro, porque ese dinero no puede esperar». Lo fulminó con los ojos, dándole a entender que yo no debía enterarme. Pasé los días en silencio, observando cada palabra, cada gesto, cada mentira, hasta que una tarde, mientras ellos salían a hacer unas diligencias, entré en su habitación. La puerta estaba entreabierta sobre la cómoda, un portarretratos con nuestra foto familiar. Aurelio, Gonzalo, mi hija menor, Felicidad y yo, sonriendo, pero detrás del marco, cuidadosamente escondido, había una carpeta azul. La abrí. Dentro había copias de documentos notariales, recibos de pago, y entre ellos un informe médico falsificado. Magdalena Navarro. Insuficiencia cardíaca avanzada. La fecha era reciente. Mi nombre, mi edad, mi dirección. Pero yo jamás me había hecho ese examen. Me quedé helada. Aquello era parte del plan. Hacer creer que mi muerte sería natural. Guardé el documento, cerré la carpeta y la devolví a su sitio. No podía actuar todavía. Aún me faltaban pruebas y fuerza. Esa noche, al apagar la lámpara, sentí un olor familiar. Tabaco. El mismo aroma que siempre dejaba Aurelio cuando se sentaba junto a mí en las noches de insomnio. «No llores, Bea», susurró, su voz tan real que me erizó la piel.
El miedo ya no te pertenece. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas corrieran sin ruido. Sabía que de algún modo él seguía acompañándome. A la mañana siguiente decidí salir a caminar. Hacía semanas que no respiraba aire libre. Mientras recorría el parque del barrio, me encontré con Rosario, mi vecina de toda la vida. Al verme abrazó fuerte. Magdalena, no sabes cómo recé por ti. Ese incendio fue cosa del demonio. Sí, respondí mirando al suelo. Del demonio con apellido. Ella me miró con sorpresa. Le pedí que no preguntara, pero sí que me ayudara con algo. Le entregué el sobre con el testamento original para que lo guardara en su casa sin decirle nada a nadie. Por favor, Rosario, le rogué. Si algo me pasa, llévaselo directamente al notario Fernando. Sus ojos se humedecieron. ¿Te están amenazando? Todavía no, dije, pero lo harán. Cuando regresé a casa, Esperanza me esperaba en la sala. ¿Dónde estaba suegrita? Caminando un poco. Necesitaba aire. Debió avisar. Nos preocupamos. ¿De verdad? Pregunté sonriendo. No pensé que alguien aquí se preocupara por mí. Su sonrisa se desvaneció. En sus ojos vio un destello de irritación. Apenas un segundo, pero suficiente para confirmar que sabía que algo estaba cambiando. Por la noche fingí dolor en el pecho. Gemí lo justo para despertar a Gonzalo. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó alarmado. «Nada, hijo, solo un poco de presión». Esperanza corrió a buscar un vaso de agua mientras yo observaba su rostro. No había miedo en ella, sino ansiedad contenida. «Deberíamos llevarla al hospital», dijo Gonzalo. «No hace falta», respondí con serenidad. «Estoy bien». Y entonces, al verlos discutir, comprendí que su alianza empezaba a quebrarse. El peso de la culpa los estaba separando y yo iba a aprovecharlo. Al día siguiente me presenté en la notaría de Fernando sin avisar. Llevaba el documento falsificado que había encontrado. Cuando lo comparó con el original, negó con la cabeza. «Esto es un delito grave, Magdalena. ¿Quiere proceder legalmente?» «Aún no», respondí. «Todavía no». «¿Por qué esperar?» «Porque quiero ver hasta dónde son capaces de llegar». Fernando me miró con respeto y quizás también con temor. Sabía que detrás de mi voz tranquila se estaba gestando algo más grande. Esa noche Esperanza volvió a rondar mi puerta, pero esta vez cuando giró el picaporte, yo ya estaba despierta. Esperé a que entrara. Ella se acercó a mi bolso y lo abrió con torpeza. Entonces encendí la lámpara. «¿Buscas algo, Esperanza?», se sobresaltó el rostro lívido. «Ay, suegrita, me asustó. Venía a ver si necesitaba algo». A las 2 de la mañana, qué atenta. Nos miramos en silencio. El aire era espeso, casi irrespirable. Yo no parpadeé, ella tampoco. Durante ese minuto eterno, entendió que yo ya lo sabía todo. «Debería dormir, Esperanza», le dije por fin, con voz baja. «Mañana será un día largo». «¿Por qué lo dice? Solo tengo el presentimiento». Se dio la vuelta y salió sin decir más. Cerré la puerta con llave, apoyé la espalda en ella y respiré hondo. El miedo había desaparecido. En su lugar había nacido una calma extraña, una calma que solo antecede a la tormenta. Y mientras el amanecer pintaba el cielo de gris, me prometí a mí misma que pronto terminaría todo. Ya no sería la mujer que huía del fuego, sería la que lo encendiera. Dicen que el silencio es el lenguaje de los sabios. Yo aprendí que también es el arma de los sobrevivientes. Después de tanto tiempo viviendo rodeada de mentiras, entendí que a veces la mejor manera de atacar es fingir que ya estás vencida. Comencé mi actuación una mañana cualquiera. Durante el desayuno dejé caer la taza de café. El líquido caliente me quemó la mano, pero no hice gesto alguno de dolor. Esperanza corrió hacia mí fingiendo preocupación. «Suegrita, ¿qué le pasa?» «No lo sé, hija. Últimamente todo se me cae de las manos». Gonzalo me miró con el ceño fruncido, preocupado, pero no tanto por mi salud como por la posibilidad de que su plan se complicara. Yo bajé la cabeza, respiré hondo y tosí con dramatismo. Era el inicio de mi pequeño teatro. Durante los días siguientes empecé a fingir síntomas, mareos, debilidad, falta de apetito.
Esperanza me acompañaba a cada paso, sonriente, servicial y cada vez más confiada. Me daba mis medicamentos, unas pastillas blancas que yo guardaba bajo la lengua, y luego tiraba al inodoro. No sabía qué eran, pero no necesitaba comprobarlo para entender que no eran vitaminas. Gonzalo comenzó a ausentarse con más frecuencia. Me decía que tenía trabajo, pero lo veía llegar de madrugada con el rostro tenso. La culpa lo estaba devorando y yo solo tenía que esperar. Esa espera fue mi mejor aliada. Mientras ellos creían que mi mente se nublaba, yo reunía pruebas. Grabé sus conversaciones con un pequeño dispositivo escondido en mi bata. Guardé copias de los documentos falsificados y cuando tuve todo, escribí una carta con mi puño y letra dirigida al notario Fernando. Si algo me pasaba, él sabría exactamente qué hacer. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Una tarde, mientras Esperanza hablaba por teléfono en el jardín, la escuché desde la ventana. Sí, todo va bien. No tarda en caer. El médico dice que su corazón está débil. Pausa. No sospechan nada. Créeme, cuando menos lo esperen, seremos libres. Libres. Esa palabra me revolvió el alma. ¿Libres de quién? De mí, de la mujer que les dio techo, comida, amor y el legado de su padre. No podía comprender en qué momento el amor se había transformado en codicia. Esa noche decidí que la hora había llegado. Preparé la casa con cuidado. En la mesa del comedor coloqué el retrato de Aurelio con una vela encendida frente a él. Puse música suave, la misma que escuchábamos en nuestros aniversarios. Esperanza se extrañó. ¿Qué ocurre, suegrita? Nada, hija. Solo quiero agradecerles por cuidarme. Gonzalo se sentó frente a mí, nervioso. Esperanza sonreía. Agradecernos. No hacía falta, mamá. Serví vino en 3 copas. Tomé un sorbo despacio. Quiero brindar, dije. Por la familia. Gonzalo levantó su copa con mano temblorosa. Esperanza me imitó. Bebimos. Durante unos minutos reinó el silencio hasta que saqué un pequeño control remoto de mi bolsillo. Gonzalo me miró confundido. ¿Qué es eso, mamá? Un recuerdo. Presioné el botón y la televisión se encendió. En la pantalla apareció una grabación. Las voces eran inconfundibles, las de ellos. Si lo hacemos con gas otra vez, nadie sospechará. No, mejor que parezca una caída. El color desapareció del rostro de mi hijo. Esperanza se levantó de golpe. ¿Qué es esto? ¿Eso es mentira? Mentira. Pregunté con una calma que ni yo reconocía. Escucha el final. La grabación seguía. Tarde o temprano la vieja caerá y todo será nuestro. Esperanza me gritó que estaba loca, que todo era un montaje. Gonzalo, sin palabras, hundió la cara entre las manos. Mamá, yo no era así. No lo pensaba. Pero lo dijiste, respondí sin alzar la voz. Y eso basta. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Al amanecer escuché a Aurelio susurrar mi nombre en el viento. Ya lo hiciste, Magdalena, ya lo hiciste. Cuando desperté, Gonzalo había desaparecido. Esperanza, con los ojos rojos, me miró con un odio silencioso. No sabe lo que acaba de provocar, vieja. Sí, lo sé, le respondí. Justicia. Llamé a Fernando. Le conté todo y al mediodía la policía tocó la puerta. Esperanza fue arrestada por intento de homicidio, falsificación y fraude. Gonzalo se entregó 2 días después, incapaz de soportar el peso de la culpa. Cuando la casa quedó vacía, caminé hasta el retrato de Aurelio. Perdóname por tardar tanto, amor, susurré, pero necesitaba hacerlo a mi manera. El fuego casi me mató, pero el silencio ese sí me habría enterrado viva. A veces no hace falta gritar para hacer justicia. Basta con guardar el silencio, el tiempo justo, hasta que el culpable hable solo. Y así lo hicieron. El día amaneció con un cielo limpio, sin una sola nube. Era raro, porque durante semanas el clima había estado gris, como si la ciudad entera reflejara mi duelo. Pero esa mañana, el sol entró por la ventana,
y se posó directamente sobre el retrato de Aurelio en la mesa del comedor. Me quedé mirándolo un largo rato. Su sonrisa parecía más viva que nunca, y por primera vez en mucho tiempo sentí que él estaba de regreso. No físicamente, claro, pero su presencia llenaba cada rincón de la casa. El aroma a tabaco, el leve crujido de las maderas, la sensación de compañía silenciosa. Era como si me acompañara en cada paso de mi plan, dándome la fuerza que me faltaba. Esa tarde preparé la mesa para una cena. No era una cena cualquiera. Era la última que compartiría con Gonzalo y Esperanza. Encendí las velas, coloqué los platos antiguos de porcelana, los que Aurelio y yo usábamos solo en ocasiones especiales, y adorné el centro con flores blancas, las preferidas de mi esposo. Esperanza llegó primero con su perfume fuerte y su sonrisa fingida. ¿Qué pasa ahora, suegrita? ¿Alguna celebración? ¿Una cena familiar? Respondí con calma. Hace tiempo que no comemos los tres juntos. ¿Qué detalle? Dijo, aunque sus ojos brillaban con desconfianza. Gonzalo llegó minutos después, más delgado, con el rostro cansado. Me abrazó débilmente. Mamá, no sé si esto sea buena idea. Sí lo es, le aseguré. Hoy necesitaremos hablar todos. Mientras servía la comida, sentí una paz que me resultó extraña. Era el tipo de serenidad que solo llega cuando uno ya no tiene miedo. Aurelio me había enseñado eso, que la dignidad no se negocia ni siquiera con los hijos. Parece una cena de aniversario, dijo Esperanza, riendo con burla. De algún modo lo es, respondí. Hoy se cumple un año desde que Aurelio murió. El silencio cayó sobre la mesa como una piedra. Gonzalo dejó los cubiertos. Mamá, no sabía. Claro que no, dije. Nunca recuerdas las fechas importantes. Comimos en silencio unos minutos. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Esperanza jugaba con su copa de vino. Gonzalo la observaba inquieto sin saber qué esperar. Entonces hablé. He pensado mucho en el incendio. Los dos se tensaron. Fue un accidente, mamá, dijo Gonzalo rápidamente. Sí, eso dijeron todos, pero hay algo que no encaja. Continué. Yo revisé el gas esa noche, lo cerré con mis propias manos. Esperanza rió nerviosa. ¿Y qué insinúa, suegrita? Que alguien quiso matarla. La miré a los ojos. No lo insinúo, Esperanza. Lo sé. El silencio que siguió fue interminable. Gonzalo me observó con el rostro desencajado. Esperanza trató de disimular, pero su mirada la traicionó. No tiene pruebas, dijo apretando los dientes. Al contrario, respondí. Las tengo todas. Y saqué una carpeta del cajón. Dentro estaban las grabaciones, las copias del préstamo falsificado, las fotos y el testamento original de Aurelio. Gonzalo palideció. Esperanza se quedó inmóvil con la copa a medio camino de la boca. No puede ser, susurró él. Lo es. Y todo está en manos del abogado y la policía, dije con voz tranquila. Pero no los llamé para vengarme. Entonces, ¿por qué? Preguntó Gonzalo desesperado. Porque quiero que me miren a los ojos mientras les digo lo que hicieron. Me levanté despacio y tomé el retrato de Aurelio. ¿Recuerdan a este hombre?, pregunté. El que les dio todo. Gonzalo bajó la cabeza. Esperanza seguía muda con las manos temblorosas. Él confió en ustedes, continué. Y ustedes, en lugar de honrar su memoria, intentaron destruir lo poco que quedaba de mí. Gonzalo se echó a llorar. Esperanza intentó levantarse, pero le temblaban las piernas. No entiendo, murmuró. ¿Cómo se enteró? Él me lo dijo, respondí. Ambos me miraron confundidos. ¿Quién?, preguntó Gonzalo. Aurelio, papá está muerto, gritó Esperanza fuera de sí. Ah, sí. Entonces explícame cómo supe que debía salir de casa esa noche. El viento sopló con fuerza y una de las velas se apagó. El aire se volvió helado. Esperanza se tapó los brazos. Gonzalo miró alrededor asustado. Mamá, ¿qué estás haciendo? Nada, hijo. Solo cerrando un ciclo. En ese momento la puerta del comedor se abrió sola. Un golpe de aire frío cruzó la habitación.
haciendo que las llamas de las velas titilaran. Nadie habló. Esperanza se llevó una mano al pecho. Gonzalo se puso de pie. «Debe ser el viento», balbuceó. Yo sonreí. Sí, el viento o Aurelio. Miré al retrato y por un segundo juro que vi su sonrisa moverse apenas perceptible. La sombra de su silueta pareció reflejarse sobre la pared. «Papá», susurró Gonzalo con la voz quebrada. «Sí, hijo», dije. «Escúchalo bien, porque el viento, ese viento que parecía rugir desde el pasado, trajo un sonido que no era simple corriente de aire, era un suspiro, un nombre, el de Gonzalo». Esperanza rompió a llorar. Gonzalo cayó de rodillas. Yo permanecí de pie, firme, serena. «No quiero verlos en prisión», dije, «pero sí quiero que vivan sabiendo lo que hicieron». Gonzalo levantó la vista con lágrimas. «Mamá, yo no hables. No hay palabras que limpien una intención». El reloj marcó las 9. Apagué las velas una por una. Esta cena terminó. «¿Y ahora qué va a hacer?», preguntó Esperanza temblando. «Nada. El resto se encargará solo». Al día siguiente, la policía llegó por ellos, no porque yo los denunciara, sino porque Fernando ya había entregado todo. Mi tarea había concluido. Esa noche me senté sola en el comedor. El viento seguía entrando por las rendijas. El olor a tabaco flotaba en el aire, y de pronto lo sentí otra vez, esa presencia cálida detrás de mí. «Gracias, Aurelio», susurré, «por advertirme y por volver». El marco del retrato cayó al suelo sin que nadie lo tocara, pero el cristal no se rompió. Lo tomé entre mis manos y vi que la sonrisa de Aurelio parecía más clara que nunca. Cerré los ojos y sentí una brisa suave recorrerme el rostro, y entonces supe que no estaba sola. Nunca lo estuve. El silencio tiene un sonido propio. No lo había notado hasta entonces. Es un eco lento que se cuela entre los espacios vacíos, un murmullo que acaricia lo que ya no está. Después de todo lo que había ocurrido, después de la verdad, las lágrimas, los gritos y los juicios, solo quedó eso, silencio. Un silencio distinto, sin miedo, sin mentiras, un silencio limpio. La casa donde ahora vivía era pequeña, de paredes claras y ventanas que daban al jardín. A veces me costaba acostumbrarme a tanto espacio libre, a no escuchar pasos furtivos o voces que susurraban a mis espaldas. Pero poco a poco comencé a amar esa calma. Cada amanecer era una promesa. Podía respirar sin sentir que alguien esperaba mi último suspiro. Aún así, había algo pendiente, una voz interior que me pedía cerrar el círculo, no con palabras, sino con un gesto. Por eso, una mañana, después de mucho pensarlo, decidí volver al lugar donde todo había comenzado, mi antigua casa, o mejor dicho, sus ruinas. Al llegar, el aire olía a humo viejo y tierra mojada. La lluvia de los últimos días había lavado parte del hollín, pero aún se veían las huellas negras del fuego sobre las paredes derrumbadas. El portón estaba oxidado. Cuando lo empujé, chirrió con un lamento largo, como si la propia casa reconociera mi presencia. Di unos pasos lentos mirando a mi alrededor. El jardín, que antes estaba lleno de rosas, era ahora un terreno áspero cubierto de maleza. Las ventanas no existían. El suelo ennegrecido estaba lleno de fragmentos de vidrio, cerámica rota y pedazos de mi vida. Cada pedacito contaba una historia. Me detuve frente a donde solía estar la cocina. Recordé a Aurelio sentado en la mesa leyendo el periódico mientras yo preparaba café. «Bea, ¿sabes qué es lo que más me gusta del café?». Solía decirme, «¿Qué?», le respondía, «que huele a hogar». Sonreí, aunque las lágrimas me ardieron en los ojos. No había café esa vez, solo el olor agrio del pasado. Avancé hacia el pasillo. Las paredes o lo que quedaba de ellas estaban cubiertas de ceniza. El marco de una puerta aún se mantenía en pie, como un arco solitario, resistiendo al olvido. El viento soplaba con suavidad, levantando el polvo en pequeños remolinos. Y fue entonces cuando algo llamó mi atención, un destello entre los escombros. Me agaché con esfuerzo. El cuerpo me dolía, pero el alma me empujaba.
Aparté los trozos de madera una a una, hasta que mis dedos tocaron algo frío, metálico. Era un anillo. Mi corazón se detuvo por un instante. Lo levanté con cuidado, y al verlo, un sollozo se me escapó sin control. Era el anillo de bodas de Aurelio, el mismo que llevaba el día de nuestra boda con la inscripción diminuta en el interior. B8. Me quedé mirándolo, incapaz de contener las lágrimas. Había sobrevivido al fuego, al tiempo, al olvido. Era como si Aurelio me estuviera diciendo que a pesar de todo, el amor también puede resistir las llamas. Mientras lo sostenía entre los dedos, recordé el día que me lo puso por primera vez. Fue una tarde cálida de diciembre. Éramos jóvenes, ingenuos, felices. Aurelio temblaba más que yo. No sé si merezco tanto, me dijo, pero prometo aprender a hacerlo. Yo reí y le respondí: amor no se merece, Aurelio, se cuida. Años después, en medio de todo lo que vivimos, esa frase volvió a mi mente una y otra vez. Y ahora, de pie entre las ruinas, entendí que habíamos cumplido. Nos habíamos cuidado incluso después de la muerte. Seguí caminando entre los restos, buscando sin saber exactamente qué. Algo dentro de mí me decía que aún quedaba una verdad escondida y la encontré. Bajo una viga caída, casi enterrada, había una pequeña caja metálica. La saqué con las manos temblorosas. Estaba ennegrecida, abollada, pero cerrada. La abrí. Dentro había varios sobres y una carta. El sobre de arriba tenía mi nombre, Magdalena. Reconocí la letra inmediatamente, la de Aurelio. La misma que había llenado tantos mensajes y notas pequeñas pegadas al espejo. La misma que me escribía cuando discutíamos. Te espero en la terraza. No me duermo sin tu perdón. El papel estaba amarillento, pero las palabras seguían ahí intactas. Magdalena, si estás leyendo esto es porque la vida te llevó más lejos de lo que imaginamos. No tengas miedo. El miedo no te pertenece. El valor sí. Si alguna vez el fuego toca tu vida, recuerda que el fuego purifica, no destruye. No permitas que nadie te robe la fe, ni siquiera los que amas, porque el amor verdadero no duele. Enseña. Yo estaré contigo donde el viento se detenga y el silencio te abrace. Tu fuerza será mi paz. Mis lágrimas cayeron sobre la hoja, borrosas pero sinceras. Le hablé en voz baja con el alma abierta. Ay, Aurelio, hasta en tu muerte me sigues guiando. Debajo de esa carta había otra más pequeña envuelta con una cinta roja. Dentro una llave antigua y una nota corta, casi un susurro escrito. Para cuando todo termine, te mereces volver a empezar. No entendí. La guardé en el bolsillo de mi abrigo junto con el anillo. Sabía que en algún momento descubriría su propósito. Esa tarde el abogado Fernando me llamó. Su voz sonaba distinta, como si también guardara un secreto. Magdalena, hay algo que no le dije antes. ¿Qué ocurre? Aurelio dejó una cuenta a su nombre. ¿Una cuenta? Sí. En ella hay fondos y documentos que me pidió custodiar. Dijo que debía entregárselos solo si usted llegaba viva a este punto. ¿Y cómo sabía él que? No lo sé, señora Navarro, pero me pidió una frase exacta. Dígale que el fuego no fue un final, sino un comienzo. Sentí que el corazón se me encogía. La llave. Esa llave era de esa caja. Aurelio había pensado en todo, incluso en la posibilidad de que yo tuviera que renacer entre las cenizas. Esa noche volví a las ruinas por última vez. Llevaba conmigo el anillo, la llave y las cartas. El cielo estaba despejado y la luna iluminaba el terreno como una lámpara de plata. Me senté sobre el muro caído de lo que alguna vez fue nuestra habitación. El aire era frío, pero no dolía. Olía a tierra, a ceniza y a tabaco. Ese aroma inconfundible. ¿Eres tú, Aurelio?, susurré. No hubo respuesta, pero el viento se movió de pronto, suave, envolvente, como una caricia en el cabello. Cerré los ojos y lo sentí tan cerca que el alma me tembló. Ya estás libre, Magdalena. La voz no sonó afuera, sonó dentro, dentro de mi pecho, dentro de mi memoria, dentro de todo lo que alguna vez fui. Abrí los ojos
El cielo estaba amaneciendo, el horizonte ardía en tonos rosados y por un instante el fuego del pasado se transformó en luz pura. Entonces lo comprendí. Aurelio nunca me pidió huir del fuego, me pidió buscar el amanecer. Me quedé allí hasta que el sol estuvo alto. Cada rayo era una bendición, una nueva respiración del alma. Cuando finalmente me puse de pie, miré atrás una última vez. Las ruinas ya no me parecían una tumba, eran un testigo. Lo que se quema no siempre desaparece, a veces renace distinto. Volví caminando lentamente por el camino de tierra. Las aves cantaban y el aire olía a promesa. En mi bolsillo, la llave parecía vibrar como si tuviera su propio pulso. Sabía que aún me quedaba un paso por dar, abrir esa nueva puerta. Esa tarde fui al banco, entregué la llave, el número que Fernando me había dado y esperé. El gerente regresó con una pequeña caja de seguridad. Dentro había una carpeta, una escritura y una nota final. Magdalena, este terreno frente al mar te pertenece, es nuestro refugio. Ve allí, cuando el ruido de la vida te canse, allí empieza tu libertad. No pude contener el llanto. Aurelio lo había planeado todo, no como un escape, sino como una segunda oportunidad. Esa noche ya en casa, encendí una vela junto al retrato de Aurelio. El fuego danzaba, reflejando su sonrisa en el vidrio. Le hablé bajito. Gracias por no dejarme morir, por enseñarme que incluso el fuego puede tener alma. Apagué la vela con un suspiro. La oscuridad ya no me asustaba, porque en mi interior la luz seguía encendida, y mientras el viento entraba por la ventana trayendo el olor a tabaco y sal del mar, sentí que Aurelio caminaba a mi lado, silencioso, satisfecho. El fuego nos separó. Amor mío, pero la verdad nos volvió a unir. A veces la vida te quita todo para que aprendas a mirar lo esencial. Yo lo entendí cuando me vi frente al mar, con las manos vacías y el alma por fin en paz. Habían pasado meses desde aquella noche en que la verdad salió a la luz. Meses en los que aprendí a respirar sin miedo, a dormir sin cerrar las puertas, a hablar sin temblar. Vivía en la pequeña casa que Aurelio había dejado para mí, en aquel terreno frente al océano que nunca supe que existía. Una casita blanca, sencilla, con ventanas grandes y olor a madera nueva. Desde mi habitación podía escuchar las olas rompiendo contra las rocas y el canto de las gaviotas al amanecer. El mar se convirtió en mi compañero y el viento en el mensajero de todo lo que no se dice, pero se siente. Cada día comenzaba igual. Me levantaba temprano, encendía una vela frente al retrato de Aurelio y abría las ventanas para dejar entrar la brisa. Ya no me asustaba el olor a humo o el sonido de las puertas moviéndose con el aire. Ahora sabía que no eran señales de muerte, sino recordatorios de vida. Era él saludándome a su manera. Al principio la soledad me dolía. Estaba acostumbrada a servir, a cuidar, a vivir para otros, y de repente debía aprender a vivir para mí. Me costó aceptar que mi casa estaba vacía, que ya no había pasos ajenos ni voces que fingían cariño. Pero con el tiempo comprendí que el silencio no era castigo, era un regalo. Empecé a escribir en un cuaderno nuevo con tapas azules, no para recordar el pasado, sino para agradecer. Anotaba pequeñas cosas: el olor del pan caliente, el sonido del mar de madrugada, la calma de no tener que mentir y una frase que repetía cada mañana. Sobrevivía al fuego y aprendí a amar las brasas. Un día, mientras regaba las flores, un joven del pueblo se acercó. Era Héctor, hijo de un pescador que vivía cerca. ¿Usted es la señora Navarro?, preguntó con timidez. Sí, respondí. Mi padre me habló de su historia. Dijo que usted venció al fuego. Sonreí. No lo vencí, Héctor. Solo aprendí a no temerle. Desde entonces, el muchacho comenzó a visitarme a menudo. Me ayudaba con las compras, arreglaba cosas de la casa y se quedaba a charlar en las tardes. Era noble, curioso, lleno de vida. A veces me recordaba a Gonzalo cuando era pequeño, antes de que la codicia le robara la inocencia. Una tarde le conté parte de mi historia, no toda, porque hay heridas que no se deben abrir dos veces.
Él me escuchó en silencio y al final me dijo algo que me marcó. Mi padre siempre dice que las personas que sobreviven al fuego no se queman nunca más, solo brillan distinto. Lo miré a los ojos y supe que tenía razón. Poco a poco comencé a redecorar mi nueva vida. Colgué las cortinas que había salvado del incendio, restauré una vieja silla que encontré en el mercado y planté rosas blancas en el jardín. Las llamé las hijas del fuego. Cada vez que florecían, el aire se llenaba de perfume, como si la vida quisiera recordarme que la belleza también nace de la ceniza. Empecé a recibir visitas de mujeres del pueblo, muchas de ellas, viudas o mayores como yo. Venían a tomar té, a charlar, a reír. Al principio me llamaban la señora del fuego. Con el tiempo me decían Doña Magdalena, y sin quererlo me convertí en un refugio para las que como habían perdido algo, pero aún tenían ganas de vivir. Una noche de diciembre, justo en la víspera de mi cumpleaños, me senté frente al mar. Era la misma fecha en que Aurelio se me había aparecido en sueños aquel año fatídico. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Encendí una vela junto a mí y cerré los ojos. Gracias, amor, susurré, por no dejarme caer, por seguir guiándome. El viento sopló suave y la llama de la vela se inclinó sin apagarse. El olor a tabaco apareció nítido, envolvente, como una caricia que ya conocía. Sonreí. No necesitaba verlo para saber que estaba ahí. Te prometo que seguiré viviendo, Aurelio, dije mirando al cielo. No por obligación, sino por amor. Al amanecer, el mar estaba en calma. El sol emergía del horizonte con un brillo dorado que parecía incendiar el agua sin quemarla. Me quedé observando esa imagen, comprendiendo que ese era el verdadero fuego del que Aurelio me habló, el que no destruye, sino que transforma, el que purifica el alma. Me puse de pie, respiré hondo y sentí una ligereza que no había sentido en años. Era como si finalmente la vida me estuviera devolviendo lo que el miedo me había quitado. Volví a casa y al pasar frente al espejo noté algo que me sorprendió. Mi reflejo ya no era el de una mujer rota, era el de alguien que había sobrevivido, que había aprendido, que había perdonado. Y en mis ojos lo vi a él, a Aurelio, sonriendo desde algún lugar del otro lado del tiempo. Esa tarde escribí la última página de mi cuaderno azul. No quería que fuera un final triste, sino una despedida luminosa. Escribí: el fuego quiso destruirme, pero no sabía que yo también era fuego. Aurelio me salvó una vez, pero después tuve que salvarme sola. Y ahora, cuando el sol nace y el mar brilla, sé que seguimos caminando juntos, él en el cielo y yo en la tierra. Cerré el cuaderno, apagué la vela y me senté junto a la ventana. El viento trajo consigo el aroma de las rosas y por un instante me pareció escuchar una voz lejana, serena, cálida. Te lo dije, Magdalena, el amanecer siempre llega después del fuego. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario contándome desde qué ciudad nos estás viendo y qué enseñanza te dejó la vida de Magdalena. Dale me gusta y suscríbete al canal para seguir compartiendo historias que nos recuerdan que el amor, la fe y la fortaleza nunca se apagan. Porque incluso cuando el mundo arde, siempre hay un amanecer esperándonos.